religioso establecido en reglas y en prohibiciones, y probablemente la mayoría de creyentes parecen estar contentos y se conforman con un nivel mínimo del evangelio y piensan que hablar de este asunto es algo muy espiritual o suena muy espiritualoide, y se dice, bueno, esto es para creyentes que no tienen los pies en la tierra, que no viven la realidad de la vida. Esta forma de acercarnos a este asunto tan puntual nos hace ver cómo nuestra salvación en Cristo está ligada a nuestra perfección en Cristo. De hecho, Pablo lo presenta como una meta a la que estamos todos llamados a lograr. Él dice que todos los que somos perfectos sigamos esta misma regla. Hay una regla de juego que Pablo establece en esta carrera para alcanzar la meta, para la que dice fuimos alcanzados por Cristo. Entonces debemos entender que avanzar en este camino a la perfección, como lo reitera el escritor de Hebreos, es estar confiado que esa gracia salvífica es la gracia santificadora y la gracia que nos perfecciona en Cristo. Y aunque a veces nos parezca desconcertante de que esto sea una regla que todos debemos sentir, porque muchas veces este cristianismo de consumo, de subsistencia, no nos lleva a un reto de lo que dijo Pablo, de la excelencia, de alcanzar esa estatura plena en el Señor. Entonces, por ignorar esta enseñanza que está en la Escritura y que es un postulado apostólico, hemos perdido el compromiso de que todos sigamos esta regla, en que seamos conformados a la imagen de Cristo y que, como él lo dice, seguir creciendo para romper con esa mentalidad de pigmeo y tener esa estatura real en Cristo Jesús. O sea, el llamado es que tenemos que romper ese nivel de mediocridad, de conformismo y pensar que la perfección no tiene nada que ver con la salvación, como si fuera un tema aislado. Pero cuando abordamos la Escritura está ligado de una manera inseparable. Entonces, si la perfección no es un asunto que es propio de nuestra fe en el Señor, ¿por qué Dios se empeña en retarnos a que seamos perfectos? Él lo considera como un asunto valioso. Y si ese Dios nos reta, nos llama, y yo diría más que reto, es como un mandamiento. Cuando dice sed, hay una norma imperativa, lo cual indica que ese Dios que nos interpela que esto sea un logro, jamás nos exige algo que es imposible lograr. Y que su gracia no esté, yo diría, administrada para darnos la dosis necesaria, la ayuda necesaria para alcanzar lo que Él se propone. Y una de las excusas que muchas personas tienen, y la gran mayoría de creyentes utiliza, es eso, es que nadie es perfecto. ¿Han oído eso? Bueno, realmente a veces es más la salida fácil para justificar nuestra carnalidad, nuestra mediocridad, nuestra irresponsabilidad en acciones en las que no queremos comprometernos a ser corregidos, a ser perfeccionados o a ser confrontados a seguir esa regla. Cuando esa es la excusa, lo que en el fondo estamos diciendo, bueno, la verdad es que no quiero que, pues ser obediente a lo que Dios nos pide, no quiero
hacer lo que el Señor nos demanda. Y Dios nos exige ser perfectos, pero no infalibles. Ninguno es infalible ni inmaculado en el sentido de que no tenga una mancha, un error, una equivocación. Eso ya está dentro del presupuesto de Dios al hacernos esta exigencia. Cuando uno recorre las Escrituras, se dará cuenta entonces que la identificación de perfección estuvo también identificada con personajes que no fueron del todo irreprensibles. Pero yo quiero rápidamente que me acompañen. A ver, ayúdenme a leer unos textos. Génesis 6:9, alguien lo tenga. Otro busca Génesis 17:1. Otro busca Números 32:12. Otro busca Job 1:1. Y con eso tomamos parte del Antiguo Testamento. Génesis 6:9, ¿qué dice? ¿Alguien lo tiene, por favor, rápido? Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Noé lo que nos enseña es que perfección es no ir con la corriente. Él caminó en contravía a lo que en su generación se practicaba, se hacía. Y en eso fue que se identifica al hombre preciso que se comprometió con lo que Dios quería que se gestionara en ese momento, y es construir un arca. ¿Qué nos enseña Génesis 17:1? ¿Qué dice? ¿Alguien más? A ver, las damas, vamos a hacer el grima bíblico. Génesis 17:1, ahí buscando Números 32:12. ¿Qué dice Génesis 17:1? Oye, ni la Biblia electrónica trajeron, y está la cosa complicada. Era Abraham de edad de 99 años, cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Lo que Abraham nos enseña, y lo oímos ayer, es que a pesar de sus equivocaciones y dudas, es que no hay excusa para obedecer a Dios. ¿Qué edad tenía? 90. O sea, no es cuestión de que estoy viejo y no tengo fuerza. No, por eso es la asistencia del Todopoderoso, del todo suficiente para todas nuestras debilidades. Y es eso, es caminar en obediencia a pesar de nuestras deficiencias. ¿Qué dice Números 32:12? Excepto Caleb, hijo de Jefone, Cenezeo, y Josué, hijo de Nun, que fueron perfectos en pos de Jehová. Ok. Habla de Josué y de Caleb, gente de otro espíritu, de otra mentalidad, y que ellos, Dios los identifica, así lo reseña la Escritura, como que fueron perfectos en pos de Dios, porque nos muestra dos comprometidos en creerle a Dios lo que ha dicho, no oír las voces de la mayoría, porque no siempre ellos tienen la razón, y que a pesar de que todos los indicadores parezcan que no es posible verlo ni hacerlo, sin embargo, seguir creyendo que así es. Y último, Job 1:1, ¿qué dice? Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Mire usted las cuatro identificaciones que están: es perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Entonces Job nos enseña que la perfección no es una cuestión que surja de nosotros mismos, porque él luego acepta de que no es tal como se creía. Pero no obstante, el hecho de honrar a Dios, de creerle a Dios, de mantenerse fiel a Dios y aprender de Él. Jesús le dijo al joven rico que si quiere ser perfecto, tenía que desprenderse de aquello que liga su corazón para ser su prioridad
o lo superior. Es decir, cualquier asunto que tome una preponderancia en nuestra vida ya nos saca de la perfección, de la imprecisión que Dios quiere que nosotros tengamos. Y Santiago 1:4 nos enseña justo que ser perfecto es tener la entereza, la capacidad de enfrentar la prueba o cualquier circunstancia adversa con un grado de tenacidad, de paciencia y de un gozo superior a lo que nuestro estado de ánimo dice. De eso él habla, en que es alguien que es perfecto y cabal, que es preciso. Y Juan, el apóstol, nos enseña que el ser perfecto es estar afirmado en el amor de Dios, con nosotros mismos derramados en nuestros corazones, pero en la convivencia y en la comunión con aquellos que somos rodeados. El perfecto amor echa fuera el temor, donde el que teme, dice, no ha sido perfeccionado en amor, porque tiene temor es al castigo. Y Pablo, ya lo leímos en Filipenses 3, o lo mencionamos, él muestra de cómo esta perfección tiene que ver con el asunto de seguir para lograr ser lo que ya somos, aunque en el proceso hay algunas áreas de nuestra vida que tienen que ser corregidas y ser rectificadas. Y ahora vamos a ver más adelante entonces cómo él mismo nos presenta algunas pautas de que la perfección es parte de nuestra salvación. Quisiera mostrarles entonces cómo, a la luz de las Escrituras, basado en estos textos, estas demandas divinas que Dios nos hace tienen un recorrido en todo el relato bíblico. En el Antiguo Testamento ya vimos la perfección en Génesis a través de Noé, a través de Abraham, la perfección en la ley misma. Esa ley que es perfecta, dada por un Dios perfecto, pidió una perfección no basada en nuestras obras, sino en nuestra integridad delante de Dios. Deuteronomio 18:13, el Señor le dijo a su pueblo, perfecto serás. Ese Dios perfecto que entrega una ley perfecta exige una perfección que es el hecho de estar delante de Él, de ser para Él, de estar dedicado y consagrado a Él. La perfección también está en los libros históricos. Una demanda que se hacía a los reyes era esa. Dios le dijo, sed perfecto, que tengas un corazón para con Jehová, tu Dios, andando en sus estatutos y guardando sus mandamientos. Note usted que era un grado, un estándar de credibilidad, de influencia, respeto y de un marco gubernamental que aquellos que eran representantes de ese orden divino lo tenían que tener como un estándar de vida. En los libros poéticos, la sabiduría nos enseña también lo mismo. Proverbios 11:5 dice, la justicia del perfecto enderezará su camino, mas el impío por su impiedad caerá. Y cuando llegamos al Nuevo Testamento, la misma correlación de ideas está en los evangelios. Es del labio de Jesús mismo que le propone o le establece al joven rico la demanda a la perfección, y a sus discípulos de Mateo le dijo, ustedes tienen que ser perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y las epístolas, ya leímos cómo Pablo lo enseña en Filipenses 3, cómo Santiago lo afirma en su carta también, y cómo el apóstol Juan nos enseña entonces que la perfección es una demanda que a través de las Escrituras Dios la establece para todos. O sea, que ni es un asunto de la ley, ni es un asunto del Evangelio. Es un asunto que tiene que ver con el carácter,
con la integridad del Dios que se revela a los hombres en la dispensación de los tiempos. Cuando uno quisiera entonces encontrar ese significado que tiene perfección en las Escrituras, vamos a ver cómo en el Antiguo Testamento esa palabra que se usa perfecto es tamín, que tiene que ver con aquello que es consagrado, con aquello que es dado, asociada, y en el Nuevo Testamento son varias las palabras que se usan relacionadas con perfección, y es una de ellas teleios, del telos, de lo que es dado hacia el fin. Otra está asociada con epetileo, otra con catartizo y otra con acribo. Todas ellas, escuche esto, apuntan a que perfecto es algo acabado, terminado, de algo que se ha hecho apropiado, completo y articulado, de tal manera que no le falta nada. Por eso esa palabra, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, está asociado a algo que es, diga, íntegro, perfecto, sin mancha, pleno, lleno. Aquí es donde está el asunto de perfeccionar a los santos. Y esta idea básica que encierra este proceso es el hecho de que algo llegue a ser completo, que llegue a una plenitud, que alcance algo a su final o al fin para el que fue hecho. Pablo lo asocia como que logra un grado de madurez total, que tiene que estar formado de tal manera que esté completamente adecuado y responda al proceso y al propósito por lo cual eso fue diseñado. Entonces, completar o plenitud se muestra como una tarea que se logra un producto aprobado. Diga, producto de excelencia. Ese fabricante que es el que lo crea, lo diseña y conoce los estándares que quiere ver, dice, así es. Le da el sello de calidad y dice, esto es lo que quiero ver logrado. Desde esa perspectiva, entonces, considero que el Padre dice, este es mi Hijo amado, probado en todo, perfecto, este es el estándar, y lo entrego para que sea el patrón en el que todos yo quisiera ver un producto finalizado. Diga, los que somos perfectos. Ese es el planteamiento, diga, somos. Entonces la perfección no tiene que ver con una obra nuestra, sino con un trato divino en que la gracia quiere que el estándar establecido por Dios se lleve a cabo. Y eso es donde Pablo está convencido de algo. Diga, estoy persuadido. ¿De qué estás persuadido? Que el que comenzó el trabajo, esta obra que es buena, porque es diseñada por Él y porque es hecha en la obra de su Hijo, Él la va a perfeccionar. Y esa es la idea, de que hay un proceso inevitable. Por eso Él dice, será llevado hasta el telos, hasta el fin, hasta que se complete aquello, de tal manera que no haya ningún defecto. Y aquí es donde, bajo la gracia de Dios, podemos estar confiados como Judas, que declaró, y aquel que es poderoso, ¿para qué? Presentarnos sin defecto, sin mancha, sin deficiencia alguna, porque el proceso fue completado y el producto está terminado. Diga, soy un producto terminado, pero estoy en proceso. Entonces, basado en que ya Dios definió lo que iba a lograr, estamos confiados que su gracia es suficiente. Entonces, perfecto, ser interior e integralmente, diga, completo, no dividido, no complicado, simple, preciso y apropiado.
Quisiera entonces que pensáramos que nuestro grado de imperfección no tiene que ver con un asunto de calificación moral, sino más bien de calificación para ser precisos y efectivos a aquello que Dios nos ha llamado. Somos erráticos, no le damos al blanco porque no somos perfectos. Y aquí es donde yo creo que es importante que todos trabajemos a que lo que se haga tenga el resultado adecuado. ¿Y qué elemento de imperfección? Sigamos todos esa misma regla para lograr lo que Dios se propuso. Bueno, hay un asunto que encuentro tanto en la carta a los Hebreos como en el Antiguo Testamento. Cuando se habla de eso que es sin tacha, que es sin defecto, que es perfecto, esa misma relación está en el libro de Levítico, cuando se asocia a las ofrendas y de manera particular al cordero que se ofrecía. Entraba una inspección y revisión en todos los aspectos, de tal manera que si se iba a ofrecer, era consagrado, dado al Señor, tenía que ser, diga, perfecto. Mire usted que lo que Dios espera de nosotros y el tipo de perfección que entendemos en este contexto es el propósito de la meta de lo que se quiere alcanzar por alguien consagrado a Dios. ¿Cuántos están consagrados a Dios? Ya esa palabra también no suena muy religiosa, es muy consagrado. Entonces tenemos que darle el valor apropiado a muchos términos, o que la religiosidad o que los prejuicios nos lo quitan del lenguaje, de un lenguaje que es dado por Dios, de elementos que nos fijan una norma, que nos crean un patrón y que tuviera que ser parte de la manera de entender la fe y la praxis de nuestra vida en Cristo. Ahora, ¿y en qué sentido entonces esta plenitud o esta perfección es dada? Hay un texto, y eso lo vamos a revisar más adelante, Hebreos 10, vamos a entrar allí, por favor. Verso 14. Porque ese es el punto de partida en que la salvación y la perfección son interrelacionadas. ¿Alguien lo tiene? Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿De qué ofrenda está hablando? Muy bien. Entonces, esa obra salvífica, que es única, suficiente, fue dada para hacer perfectos para siempre. Y mire cómo lo asocia. Diga, los santificados. Escuche, santificación, salvación, regeneración, renovación, no son cosas aisladas. Una a la otra tienen que complementarse. Entonces son parte del paquete. Por eso esa salvación tan grande la tenemos que ver en el marco que el escritor de los Hebreos lo plantea, y parte de ese sacrificio único, valioso que Cristo hizo, perfección que desde todo punto de vista tiene que ver con un orden, diga, espiritual. ¿Por qué? El mismo Hebreo dice en el capítulo 12, creo, verso 28, donde habla de que somos la congregación de los primogénitos, y se identifica a esa congregación como los espíritus perfectos. ¿Qué es lo que somos? Escuche bien. Y aquí es donde viene espíritu, alma y cuerpo, ser hallado irreprensible, sin defecto, perfecto en el Señor. Espiritualmente el creyente no tiene deficiencias, ni problemas, ni fallas, ni defectos,
ni cosas por realizar. Espiritualmente, o sea, en su espíritu vivificado, al unirse con Cristo como espíritu vivificante, somos un espíritu. ¿Somos qué? Un espíritu. O sea, yo soy un ser espiritual perfecto. En eso no hay que hacer ningún trabajo, sino más bien será del depósito y del recurso espiritual pleno en Cristo, que el Espíritu va a hacer la obra de perfecciones en nuestra alma. ¿En dónde es que sí se trabaja? El ser precisos, adecuados, no tiene que ver con una deficiencia espiritual, sino con un grado de desarrollo y de precisión en los asuntos de nuestra alma. Primera de Pedro dice que es nuestra alma la que tiene que ser perfeccionada, la que tiene que ser purificada. Diga, no tengo problemas espirituales. Basado justamente en esta realidad, dígalo, soy un espíritu perfecto, es que se establece desde esta acción legal que es hecha en Cristo, hay un trabajo real en mi alma. Y Pedro lo declara. Primero de Pedro, por favor, versículo 22 del capítulo 1. Dice que nuestra alma es purificada y es perfeccionada, y muestra un proceso, pero también los elementos para que se logre. ¿Cuál es? ¿Qué dice ahí? Habiendo purificado vuestras almas Por la obediencia a la verdad. ¿Cómo? Por la obediencia a la verdad. Mire usted, ya se nos señaló. Cuando Dios muestra, le dice a Abraham ser perfecto, no le estaba pidiendo una calificación moral, sino una obediencia a caminar en lo que Él le dijera. Sal, yo te mostraré. Entonces, es esa perfección, diga obediencia. Porque es la respuesta, ya lo aprendimos anoche, de Hebreos 12:28, que habiendo recibido, respondemos en gratitud y en temor. O sea, la obediencia no es el castigo y la imposición que mi esfuerzo propio tiene por agradar a Dios. No, es la respuesta de agradecimiento porque he recibido. He recibido de parte de Dios un llamado, una salvación tan grande y una participación suya. Es por la obediencia a la verdad. Escuche. No es conocer lo que dice el texto bíblico, es cómo respondo a lo que la palabra me ilumina, me establece. Y esa verdad que entiendo y creo se gestiona en obediencia. Eso es lo que hace que mi alma sea perfeccionada. No es memorizar textos bíblicos. Una verdad que es entendida, es aplicada en obediencia, genera en mí un grado de perfeccionamiento. Ahora, ¿obediencia a qué? Escuche, a la verdad. ¿A cuál verdad? Diga, la verdad que está en Jesús. Es lo que Pablo enseña, que tenemos que oír, creer y aprender a Cristo, conforme a la verdad. La verdad que está en Jesús es la verdad presente, la verdad dinámica, la verdad viva, la verdad eficaz. Esa verdad es la que yo tomo como realidad. O sea, ahora es vivencial, no conceptual. Porque tú puedes tener un acercamiento a la verdad desde un asunto de análisis, ¿correcto? De intelecto, de una habilidad propia del ser humano. Pero aquí es un conocimiento que se convierte en obediencia, o sea, es tu experiencia. No fue el texto que memorizó, ya sé esa verdad, no. La obediencia a esa verdad. Y ahí viene el conflicto nuestro. Lo he intentado, pastor. Yo quiero, y me esforcé, y le eché ganas, pero
todos esos deseos de 31 de diciembre ya, los 2 meses los abortamos. ¿Por qué? Porque es mi corazón, es mi esfuerzo, es mi ganas de superar este asunto, es la ambición del logro de esta meta propia. Si eso es, pues vas a tener los mismos grados de frustración. Pero ahí Pedro nos da la clave. ¿Cuál es? La obediencia a la verdad. ¿Qué dice? Entonces ese espíritu de gracia, ese espíritu de poder que actúa en nosotros es la fuerza interior, es la fuerza espiritual que Dios utiliza para que la verdad conocida y la verdad practicada sea una realidad. Diga, por el espíritu. Garantizado el producto. Obediencia a la verdad mediante el espíritu. Ahora, si es cierto, es una obra soberana de Dios, pero también tiene una responsabilidad del creyente. ¿Cuál es? Diga, andar. Eso fue lo que le dijo, anda y sé perfecto. O sea, porque el andar sí es la determinación de mi voluntad de responder a lo que creo. Esa es una respuesta de fe. Obedezco a lo que se dice. Entonces, Dios te dirige, Dios te guía, pero nunca te empuja. Vamos, dígale que está al lado, anda. Eso sí le toca a usted. Por eso Él preparó esas buenas obras para que nosotros anduviésemos. Muy bien, diga, la perfección de mi alma está garantizada y la glorificación de mi cuerpo está garantizada. Son las dos áreas donde esa perfección será inevitablemente cumplida, porque Dios lo ha dicho así. Entonces, diga, nuestro espíritu perfecto está habilitado por la verdad y por el Espíritu de Dios para perfeccionar nuestra alma. ¿Se alegra por eso? Yo creí que sí. Diga la verdad. Aquí asocio algo. El nivel de perfeccionamiento del alma es proporcional al entendimiento espiritual que tú tengas de las cosas de Dios, de los asuntos de Dios, de las verdades de Dios. En otras palabras, un creyente que es una buena persona, pero es ignorante de la verdad, siempre será impreciso. Las buenas intenciones no son suficientes. Es la razón por la cual anoche me fui con esa inquietud y de verdad grado de gestión de cómo construyéramos unos elementos formativos, una dinámica instructiva, replantear de que un creyente que no es capacitado, que no es formado, que no es expuesto y que no se le reta a que pueda tener ese conocimiento, pero no de un estudio solamente teórico, sino ese aprendizaje práctico. Y eso es lo que Pablo nos muestra en su dinámica de formación de gente. Colosenses 1, verso 28, dice Pablo, que basado en ese conocimiento que él tiene del misterio y de esta revelación que le fue dada, y que es Cristo en nosotros la esperanza de gloria, dice, yo, basado en este conocimiento que recibí del Señor y como administrador de esta revelación de gracia, de algo tan imposible que la mente humana capture, con un versículo, Cristo en nosotros, wow, ya eso es un misterio, esperanza de gloria, dice, nosotros por eso enseñamos, amonestamos y exhortamos, y él dice, anunciamos a todo hombre. ¿A quién? A todo hombre. A todo hombre. Para presentar, y vuelve y lo repite, diga, todo hombre. Todo hombre. Esta no es gestión del todo para todos.
No es a algunos creyentes o a los ministros que se les pide esto, diga todo hombre. Perfecto en Cristo. ¿Cómo lo quiere ver? Este es el apóstol Pablo, el administrador de esta gracia, conocedor de este misterio, y dice, ese misterio es que Cristo es en nosotros, la expresión perfecta de Dios. En Él está el patrón y producto que Dios aprueba y revela, y por eso lo encapsula en nosotros. Porque quiere ver al final del proceso que sea la expresión de lo que yo les revelo en Cristo, perfecto en Cristo. Para lograr eso, anuncio, enseño, amonesto. Mire usted que son labores pedagógicas, educativas. Y anoche oyendo yo me planteaba cantidad de programas, actividades, cultos, canciones, reuniones, que yo diría a veces son inefectivas. La gente la disfruta, pero el producto no se ve. ¿Por qué? Porque hemos respondido más bien a seguir haciendo asuntos que la gente le guste y no lo que el Señor nos pide. Dije, tenemos que revisar lo que enseñamos, cómo lo enseñamos, qué es lo que hacemos, porque si queremos lograr esta meta, le aseguro que como lo estamos haciendo no vamos a llegar. Y ahí, creyente, a ti te corresponde, padre de familia, con tus hijos, pastor y ministro, con tus líderes y la congregación. Esto es una meta y una regla que debemos seguir todos, dijo Pablo. O esto es una cuestión que hay al que le guste ese tema. No, estos no son temas de preferencia, no, son gestiones que tienen que ver con el propósito eterno en Cristo que Dios define. Entonces, amado, cuando Pablo lo ve como un trabajo que no va a negociar, aunque enfrente factores de resistencia, porque él lo habla como trabajo, ¿no? Y eso es una acción inteligente, gratificante, pero lo dice, para lo cual trabajo y lucho. Ah, ya lucha, no es un asunto de trabajo. Aquí indica que sí tiene que enfrentarse a elementos que no quieren que el telo se dé, que ese teleios perfecto, todo hombre en Cristo, dijo él, todos. Ahora me voy a dedicar a demoler, a enfrentar los factores de resistencia que se oponen y son un obstáculo a que la meta se logre. Si usted lee la carta, cuando Pablo está en ese contexto mostrando el objetivo, identifica 3 enemigos y todos no son ni demonios, son sistemas de pensamiento, estructuras de creencias imprecisas, y algunas, como él lo dijo, a la verdad tienen cierta reputación, o sea, asuntos de moral, de ética. Y ¿cuáles eran? Era el legalismo judaizante, el gnosticismo pagano y el ascetismo humanista. Eso está en la carta, capítulo 1, 2, y a todos los confronta. Es con eso, Cristo, Cristo. Por eso Colosenses es una de las exposiciones cristológicas más profundas, claras. Se nos muestra Cristo, la imagen del Dios invisible, Cristo, la plenitud, Cristo en quien se revela el todo de Dios, y Cristo en quien estamos completos. Cristo, 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 Cristo. ¡Aleluya! ¿Quieres conocer aspectos de Cristo? Colosenses tiene que ser leído, porque es presentar a todo hombre. Perfecto. Todo hombre. Perfecto. Vamos, declárelo, amado pastor, ministro, apóstol, creyente.
Diga, debemos presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Uno me pregunta, cuando yo llegue a dar obra de mi trabajo al Señor, ahí al tribunal de Cristo, esta es la obra. Señor, ahí te presento 1200 que se congregaron y mira el templo que construimos. Nada de eso el Señor le va a importar. Es qué hombres me traes perfectos en Cristo, a los que enseñaste, educaste, formaste. Amado mío, Pablo lo vio como un asunto ineludible y como una meta alcanzable. Diga, sí se puede. Sí se puede, porque el hombre dijo, he acabado la carrera, y esta era parte de su carrera. Por eso en todo lugar Pablo no iba mirando cómo se hacía el culto, sino cómo se establecía esta cultura de transformación y de renovación. Muy bien, entonces, entendiendo esto, no me dijo tiempo, Pastor Gerardo. No, y yo soy como Juan, usted le dice hágale y yo sigo. Usted me tiene que decir eso. En unos 3 minutos para que haya un corte aquí con... ¿Cómo? Y a mí sí me da 3 minutos. 3 minutos espirituales. En el Kairos, no en el... Bueno, entonces Están probando su perfección. voy a resumir en 3 minutos los 3 puntos. ¿Cómo es posible que la perfección en Cristo lo veamos como un asunto realizable nosotros? Y voy a decirle que este elemento no tendríamos tiempo para explicar, pero luego vamos a compartir el material, el camino a la perfección que plantea Hebreos, que es perfecto versus perfeccionistas, y entonces voy aquí en estos 3 puntos. Hebreos dice 3 cosas claras, por la cual esto sí, de hecho se lo dejo como tarea, esto está en el manual, pero no lo trabajaríamos aquí. Cómo esa carta presenta que la ley no perfeccionó, que la ofrenda de ese pacto no logró hacer perfecto a los que la practican. O sea, es el contraste entre algo que no logró la perfección y entre lo que sí lo logró, y muestra los escenarios, los órdenes, y todo eso se lo doy como pista. Busca una concordancia y coja la palabra perfecto, perfección en Hebreos, y te vas a dar un banquetazo ahí para saber justamente de qué es lo que estamos hablando. Cuando el escritor a los Hebreos trata de concluir toda la declaración y hacer una oración por ellos, su oración es esta, Hebreos 13:20, y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, Hebreos 13:20, al gran pastor de las ovejas. Todo eso son identificaciones. ¿Por qué el Dios de paz? ¿Por qué el gran pastor de las ovejas? Os haga actos. Y ahí esa palabra acto está asociada con perfectos. Os haga perfectos para toda obra buena, haciendo Él en nosotros. ¿Quién? Diga, Él en nosotros. Lo que es agradable delante de Dios por medio de Jesucristo. Entonces, Hebreo nos enseña lo primero. Diga, somos perfeccionados por la obra de Jesús. Muy bien. Ahí cuando usted ve desde el capítulo 6, porque él habla que por tanto sigamos esta perfección, está mostrando de que esa perfección es posible por una cosa, porque tenemos una ofrenda que nos hizo perfectos, y porque hay un sacerdote que sí ofreció el sacrificio perfecto según el orden de Melquisedec, porque en el orden levítico lo que lo ofrecían
no lograban la perfección, ni para ellos ni para aquellos que eran. Por eso la declaración de Hebreos 10:14 es contundente, porque con una sola ofrenda, ¿cuántas? Una sola. Hizo perfectos por un tiempo, Para siempre. mientras se congregan. Para siempre. Ya note que es un estado perpetuo que se nos acredita en Cristo. Esa perfección dada lo hizo para siempre. ¿Y cómo nos presenta? Diga santificados. Note usted, diga salvado, perfeccionado, santificado, es inseparable. De manera clara, categórica, aquí está diciendo si es posible esa perfección, porque el estándar está fijado en la obra, en la ofrenda de Cristo Jesús. Recuérdele bien a algunos salvados que ellos son perfeccionados no por sus ofrendas, sino por la ofrenda de Jesús. ¿Aló? Diga, por la ofrenda de Jesús. Sacrificio perfecto. Tema para estudiar en hebreo. Segundo, somos perfeccionados por la obediencia de Jesús. ¿Cómo de esa obediencia que Él aprendió? Eso lo plantea Hebreos 5. Y Él, por esa obediencia, en el que muchas veces su alma angustiada hasta la muerte, ¿su qué? Su alma. Ahí es donde están los conflictos de la perfección. Angustiada hasta la muerte, clamaba con lágrimas y ruegos al que le podía librar de no tomar esa copa. Pero justo porque lo que quería era, he aquí, oh Dios mío, vengo a hacer es tu voluntad. Y sin tu voluntad está esto. Con gozo enfrento la cruz, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Y dice, aprendió la obediencia. Eso no quiere decir que él era desobediente. Lo que está diciendo es que como en cada paso y exigencia del proceso del Cordero, él en todo cumplió, obedeció por causa de lo que el Padre había determinado a su vida. Y dice, y entonces se convierte en autor de la salvación de todos los que le obedecen. Mire usted, mi respuesta de obediencia es la obediencia de Cristo. O sea, yo no soy salvo porque obedezco a Dios. Obedezco porque soy salvado. ¿Entendió? Un salvado, su respuesta de gratitud es: me ligo a la obediencia a Cristo. Quiero honrar a Dios de la misma forma que el Hijo. Entonces, llevo cautivo cualquier pensamiento, insinuación de la carne externa del que sea. Lo llevo cautivo a la obediencia a Cristo. Diga, la obediencia, perfección. Pero ya hablamos de qué tipo de obediencia. La que surge no por imposición de una norma, sino por la disposición agradecida de aquel que ha recibido. Los salvados dicen amén. Entonces, amado, esa obediencia es la que Dios me acredita, porque es Él el que se sujeta a la ley, nace para la ley, cumple la ley, responde a los mandamientos de la ley, conforme a lo que está escrito, no se sale nada del libreto. Él lo hace para librarnos justamente de un yugo de ley que era imposible para nosotros cumplir, pero Él la cumple para que en su obediencia yo responda en gratitud. ¿Basado en qué? En ese gozo del Dios que también, como Jesús vio la cruz y la sufre, entonces yo reciba de la cruz su sufrimiento, y me cubrió con un manto de justicia, dice Isaías.
Esa vestidura de salvación que Él ha puesto sobre mí, quitando las hojas de higuera de mi propia justicia, ahora son las que como Espíritu perfecto tengo los recursos, todas las cosas que pertenecen a esa vida, a esa piedad, para responder en obediencia. O sea, ser rebelde es mi decisión, ser obediente es mi disposición. Es la disposición que tengo al responder de forma natural, dinámica, a lo que Él hizo. Cada paso de obediencia, ya lo hablamos, su obediencia fue probada en esos años en que se manifestó en carne. Y cada paso de obediencia era como un tejido más que Él hacía para que ese vestido que te iba a poner estuviera completo. ¿Se ve usted? Sin ningún remiendo y sin ningún harapo. El Cristo justo ha vestido a sus salvados con su justicia, con su obediencia, para que nosotros nos convirtamos en expresión de obediencia que agrada a Dios. Y finalmente, doctor Gerardo me dijo que 3 minutos, yo le dije que 3 puntos. No sé cuánto tenga cada punto. Somos perfeccionados por la fe de Jesús. Diga, por la obra de Jesús, por la obediencia de Jesús. Y Hebreos también nos habla que por esa fe somos perfeccionados. ¿Ok? Por eso nosotros respondemos. La fe es la respuesta inteligente, convincente de alguien que tiene conocimiento de lo consumado para hacerlo práctico en su vida. Escuche bien. Diga, consumado es. Ante Dios y por Cristo no hay nada inconcluso. Todo está concluido. Pero lo consumado, ya le dije, es la respuesta de fe, del conocimiento que yo tengo para en obediencia hacerlo real en mi vida. Entonces esa fe que entiende, que conoce a Él, el autor y consumador de la fe, hace que Cristo como la sustancia y también el objeto de esa fe salvífica en la que yo creo que tengo ahora testimonio de que ninguna obra mía me hace perfecto, sino que por la justicia de la fe en Cristo soy perfeccionado. Caminamos por fe y no por vista, de tal manera que podemos decir confiadamente: el justo vive por esa fe. Amados míos, lo reitero, la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, es posible que estas cosas sean alcanzables para nosotros en esta vida. Porque hay un asunto, no es allá en el cielo que va a ser perfecto. Bueno, si usted me está hablando de la perfección, de ser inmaculado, infalible y semejante a Él, pues sí tendrá que ver con un asunto de una experiencia eterna. Pero sí hay un grado de perfección y una meta de perfección en Cristo que es posible, porque de lo tanto ni Dios lo pide, ni Jesús lo reclama, ni Pablo lo establece, de que todos tenemos que llegar a esa meta, alcanzar esa estatura de ser perfectos en Cristo, y de que todos tenemos que someternos a esta misma regla. Padre, confiando en la gracia de tu Espíritu, convencidos del poder de tu palabra y seguros, Señor, en esta gracia santificadora, vamos adelante a la perfección, ciertamente olvidando lo que queda atrás y dejando, Señor, esos rudimentos y excusas. Nos proyectamos a asuntos más sólidos, más certeros, más precisos y más efectivos en nuestra vida, renunciando a la mundanalidad, a la carnalidad que a veces consentimos en nuestros corazones
nos determinamos, Señor, a seguir hasta alcanzar la meta para la gloria de tu nombre. Siendo, Señor, precisos y efectivos, nosotros podamos dar al blanco para la gloria de tu nombre. Amén. 2, 3 minutos.